Entonces, por favor, démosle un fuerte aplauso de recibimiento y bienvenida al hermano Andrés Rivers. Muchas gracias, hermano Juan Felipe, a todos y a todas, pues mi saludo fraternal y también de parte de la comunidad que hago parte este año, que es de la Universidad de La Salle, pues un saludo, porque ha sido una experiencia también de aprendizaje, también de entenderme como hermano y sobre todo en el ámbito universitario desde la pastoral. Creo que el desafío de entender precisamente estos temas que se han venido tratando en el foro está precisamente en comprenderlos, es decir, pues hacer el mejor esfuerzo de comprenderlos y asimilarlos, pero sobre todo y en segunda instancia de poderlos traducir en acciones concretas, en toma de decisiones. Creo que eso pastoralmente será el mejor éxito. Y claramente si se toman decisiones para que se traduzcan en acciones, habrá el compromiso luego de hacerles seguimiento. Entonces, pues quisiera expresarles mi alegría, también mi gratitud, mi apoyo, mi fortaleza y mi oración para que pues este movimiento Levadura siga siendo pues una realidad en cada una de nuestras instituciones. Bueno. Me excusan que estoy un poco saliendo como de la gripa, si de pronto una tos impertinente no deja que me exprese mejor, entonces me excusa, espero que en el sonido, en la grabación, eso lo puedan editar, porque quedamos mal en las redes. Bueno, bien. En este ejercicio de pensar, pues este título que el hermano mencionaba, las periferias como lugar teológico, empecé como a revisar algunas cosas que en la formación de hermano pues uno va atendiendo. Pero en esa revisión me vino una experiencia tan hermosa y tan bonita que incluso el hermano Alexander González puede decir también de eso, es cuando viví en la comunidad de Orocue Casanare. Hace más o menos unos 15 años la congregación tenía una obra allí, ¿sí? Y si hubiese sido en ese momento el boom de la periferia, yo hubiera levantado la mano y hubiera dicho, yo estoy viviendo en una periferia, ¿sí? Y ahí empecé un poquito como a hilar por qué hablar de esto, ¿sí? Y pensar un poco desde la experiencia. Entonces, lo primero que, digamos, esta reflexión me llevó como a entender o a pensar es, bueno, ¿qué es una periferia? ¿Sí? Creo que pues mucha gente ha hablado de eso, no solamente la iglesia, mucha gente antes ha hablado de eso. Y particularmente, pues soy hijo un poco de las ciencias sociales porque es una de mis pasiones también. Yo he entendido la periferia casi que como desde una perspectiva gráfica y, si me permiten el término, un poco geométrica. Y quisiera invitarlos a que pudiéramos comenzar con eso, identificando qué es una periferia, desde una de las teorías más famosas en ciencias sociales que se llama la teoría centro-periferia. Entonces, si hablamos de eso, la teoría nos dice de manera, pues digamos, o más sintética, porque puede que su desarrollo sea un poco más complejo, dice que la teoría, que toda periferia tiene un centro, ¿sí? Es decir, tiene un punto ubicado en algún lugar, puesto no de manera arbitraria, pero sí puesto en un punto. De modo que ese centro establece una relación, es decir, establece un vínculo, o como lo diríamos, no sé si es en geometría, en matemáticas, establezco un vector, ¿sí? De un punto que sale a otro, ¿sí? Ese otro punto es lo que llamaríamos la periferia, ¿sí? La periferia. En ese sentido, y si entendemos, quiere decir que esta teoría de centro-periferia nos está diciendo que todo centro que establece una relación hacia otro punto está estableciendo o está creando
un punto que es distinto a él, un punto que se distancia, que se prolonga, que no es lo mismo que él. Y ese otro punto que no es lo mismo que él es lo que se llama la periferia. ¿Sí? Entonces, casi que esta teoría nos está diciendo que la periferia es todo aquello que no es el centro. Es el campo que se crea o que crea el centro para distanciarse de otro punto. ¿Sí? Por eso es que pues, quise como simbolizarlo de esa manera. Puede que algunos antropólogos, y espero que no haya aquí porque si no me empiezan a tirar tomates, me puedan decir, no hermano, eso no es tan sencillo, la teoría centro-periferia no es tan sencilla. Ok, pero es que como yo aquí no vengo a hacer una disertación de esa teoría, sino que sí vengo a valerme de este ejemplo para poder entender con ustedes qué es una periferia. ¿Sí? En ese sentido, estimados lasallistas, esta teoría sí nos dice algo muy interesante que aparece aquí, que una periferia se forma a través de las relaciones sociales que separan, ojo, que separan para ejercer el poder y generar dependencia. En otras palabras, esa relación que el centro establece con un punto que está distante de él es una relación que ejerce el poder. ¿Y por qué el poder? Porque ahí estamos diciendo entonces que ese punto del centro tiene poder, tiene la capacidad de decir, usted que es otro distinto a mí, ¿sí? Tiene que estar alejado de mí porque yo lo establezco así. ¿Sí? Es una relación precisamente que dista, que separa, que rompe y claramente que genera dependencia. Cuando les hablaba de Orocué Casanare, había una cosa que a mí siempre me costó mucho y era llegar allá, porque la manera, digamos, pues digo más práctica, no necesariamente la más fácil era pues en una buseta, en transporte urbano, transporte intermunicipal, y tocaba en ese momento, la ruta era Bogotá-Yopal, sí, que más o menos eran unas 8 o 9 horas, luego esperar un ratico ahí y Yopal, Orocué Casanare, que eran unas 4 horas y media en verano y más o menos unas 6 o 6 horas y media en invierno. Ese traslado me costaba mucho y casi que cuando yo salía de aquí de Bogotá, que era el centro, me sentía yéndome a una periferia porque me sentía que los caminos que conducían a Orocué era una relación efectivamente de distanciamiento y de dependencia. ¿Sí? Era un lugar de estos que, aunque tenía su economía propia, siempre tenía que depender de sus relaciones del centro, de otras ciudades, como Yopal. ¿Sí? Siempre para llegar a Orocué teníamos que pasar por Yopal. Si teníamos que hacer alguna cosa, teníamos que hacerlo desde Bogotá. ¿Sí? Y había una relación ahí de centro-periferia, por eso les decía, me sentía como en una periferia. Claro, hay otros ejemplos un poco más crudos, pero pues aquí no vamos a llorar y más un sábado en la mañana, imposible. ¿Sí? Pero sí es importante saber que esta teoría nos está planteando que la periferia se crea a partir de un centro que intencionalmente quiere separarse de ese punto, ejercer el poder y generar dependencia. Eso es lo que, así rápidamente, en los años 80, esa fue la teoría que le sirvió a los países en desarrollo, que eran los países del norte, a decir que había otros países que estaban en subdesarrollo o en vía de desarrollo. Ellos que se creían el centro, distanciaron, separaron y dijeron, hay otros países que no están al mismo nivel, pero que necesitan estar en vía de desarrollo. Entonces generaron relaciones de dependencia. Hasta este punto estamos viviendo ese modelo a nivel social, político, económico. ¿Sí? Casi que el gran discurso del desarrollo parte de esta teoría. Hay unos que están en el centro, otros en la periferia y dependemos del centro. Bien. Si pasáramos, digamos esto en términos así rápidamente de la matemática y la geometría, no sé a quién le gusta aquí, a mí no me gusta mucho porque me costó en mi bachillerato, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Si entendemos este esquema desde la geometría,
podemos decir que el centro es una posición, ¿sí? Es un lugar, es un momento en un espacio y tiempo de alguien que toma una posición. Además, el radio, que viene siendo ese vector entre el punto y el punto central y el punto periférico, es la relación de poder, ¿sí? El círculo, que viene siendo casi que el área, esta área que se establece en torno del centro y la periferia, es en donde están múltiples relaciones de poder. Y si entendemos la circunferencia, que es ese bordecito externo, ¿sí?, sería entonces otra posición distinta al centro, ¿sí? Otra posición distinta al centro. Pero entonces viene la pregunta, y entonces, ¿quién o qué establece el centro? O sea, ¿quién es el que dice, yo soy el centro? Pues, precisamente es aquel o aquella cosa que se legitima como centro, es decir, que se nombra y que empieza a reproducir ese discurso, es decir, pues yo soy el centro, ¿sí? Y esto efectivamente pues tiene para mí mucha relación, estimados y estimadas, porque así es como me gustaría, o la invitación es que pudiésemos también mirar la periferia, este término, que no es simplemente una categoría sola y aislada, sino que tiene unas relaciones que la hacen una periferia y que no son espontáneas o no son naturales, ¿sí? Es que así fue que Dios lo quiso. No, la periferia, y ya miraremos ahorita, tiene que ver mucho con una construcción que otros han hecho de esa periferia, ¿sí? Entonces viene la pregunta, como de esta primera parte de exhortarnos hacia la periferia. Pudiéramos decir entonces que es todo aquello que no está en el centro. La periferia es todo aquello que no está en el centro y que claramente está separado por una relación de poder, ¿sí? Por una relación de poder, por una relación que quiere hacer algo a su gusto y a su interés, ¿sí? ¿Me he hecho entender hasta el momento o como muy pesada la cosa? ¿No? Al menos, bueno, creo que el dibujito me quedó como bien, ¿no? Luché un poquito ahí, bien, para ahí. Entonces, creo que este primer elemento, en mi caso, es muy importante, ¿sí? Entender que la periferia, en síntesis, no es algo natural, sino es algo que también es producido y fomentado por otras personas que quieren y desean que exista periferias. Bien, aquí hay una cosa, digamos, que también es importante tener en cuenta, y es que estas relaciones desde el punto de vista social, pues no son tan limpias, ¿no? Tan direccionales como, perdón, lo pongo acá, como el anterior esquema, ¿no? Que uno pensaría que las relaciones de poder son así, ¿no? Que del centro a la periferia ya, y ahí no pasa nada. Pues no, al contrario, cuando uno hace análisis social, creo que este tema se complejiza un poco más. Porque a veces el centro o quienes se determinan el centro generan relaciones de poder que son distintas dependiendo sus intereses. Casi que el círculo o el mapa, el área de esa gran relación de poder, pues no es tan homogénea, ¿sí? Porque algunas relaciones de poder son más exitosas, otras no tantas, ¿sí? Hay gente que le hace resistencia, hay otros que logran transformar, otros no tanto, ¿sí? Incluso existiría, digamos, como traté de dibujarlo aquí, esas líneas de poder y de resistencia son exitosas y otras pueden fracasar, ¿sí? Esto para decirles, estimados lasallistas, que todas estas relaciones de poder que hacen que una periferia sea como sea esa, tienen que ver con las dinámicas sociales y con las personas que hacen parte en esa periferia, ¿sí? Que hacen parte, las comunidades, los lugares, los territorios. Bien, listo. Hasta ahí creo que ese sería mi primer aporte de cómo yo entiendo pues una periferia desde esta perspectiva de las ciencias sociales. Si hacemos un saltico, ya de pronto algo más conocido, es entonces
con este presupuesto de qué periferia estamos hablando, y más en el marco de este movimiento Levadura que ha venido el instituto trabajando fuertemente en los últimos 4 años, ¿sí? ¿Cuáles son entonces esas periferias que nos movilizan? Bueno, pues aquí hay una cuestión precisamente, y es que, entendiendo este esquema anterior, cuando uno identifica cuáles son esas periferias que son distintas al centro, uno también desde la periferia puede identificar cuál es ese centro. Vuelvo a mi ejemplo de Orocueca Sanare. Cuando tenían que devolverme a Bogotá, así fuera para una cita médica, ¿sí? Yo tenía que desde mi periferia buscar cuál era el camino y recorrido para devolverme a Bogotá, ¿sí? Y a veces si era el mismo recorrido, no era la misma experiencia. Cosas tan sencillas como que el bus se retrasaba, ¿sí? Porque pues allá no había cheque electrónico, no había azafata para que le dijera siéntate aquí, ¿sí? Te damos tu sándwich o no, ¿sí? Si su merced compraba, pero el bus era de 20 y solamente había 5, pues esperaban una horita más a ver si al menos completaban la mitad del cupo, ¿sí? Podía haber baches en la carretera, podía haber inconvenientes. No, si bien era el mismo recorrido, estimados y estimadas, no era la misma experiencia. Y creo que eso nos pasa aquí. Cuando hablamos de periferia, también tenemos la oportunidad que estando ahí podamos identificar cuál es el centro, hacia dónde vamos. Y sobre todo identificar cuál es la relación de poder que existe ahí, ¿sí? ¿Qué es lo que están haciendo otros, ¿sí? Conmigo? Periferia. ¿Por qué quieren que yo esté ahí? ¿Sí? Entonces, creo que esto para decir que la periferia es lo que nos ayuda también a identificar el centro, a devolvernos. Y claramente el centro a devolvernos a la periferia. Bien, es ahí cuando uno, por ejemplo, en los centros de proyección social es cuando se pregunta, hombre, ¿por qué es que las cosas están pasando aquí de esa manera? O como lo diría la Comisión de Memoria Histórica desde hace 10 años, ¿por qué pasó lo que pasó? O sea, ¿por qué esta situación tan difícil, esta comunidad tan apaleada está viviendo así? ¿Qué lo causó? ¿Quiénes son los que están interesados que vivan así? ¿Cuáles son los proyectos que subyacen, digamos, a una situación tan difícil a esta, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias de vivir así? ¿Sí? Por eso es tan importante, insisto, que cuando identifiquemos lugares, puntos de periferia, tengamos también claridad cuáles son los centros que están generando esa periferia. Bien, por eso digo acá que para identificar la periferia hay que establecer el centro para conocer las causas y consecuencias de esta periferia. Bien, en la iglesia hubo una persona que se apersonó mucho, un personaje que adquirió, se empapó, casi que entintó su discurso y su testimonio con este tema de la periferia. ¿Quién es? Francisco, sí, Francisco. Y creo que dentro del magisterio y la iglesia fue el que puso este término explícito, el tema de la periferia. Y en medio, digamos, de su desarrollo, porque casi que en sus discursos, en sus exhortaciones apostólicas, encíclicas, ¿sí? Trabajó mucho este término y pudo casi que sintetizar este tema de las periferias como en 2 categorías. ¿Ustedes recuerdan cuáles son como esas 2 grandes categorías de las periferias según Francisco? O sea, ¿qué tipo de periferias existen? Muy bien. Y antes de las existenciales, las geográficas, ¿sí? Y él hablaba de esto, porque incluso yo creo que él se estudió ese cuentico de la teoría del centro periferia. Yo creo que él se la sabía, ¿sí? Se la sabía, ¿sí? Porque entre otras, pensemos, ¿cómo se organiza un país geográficamente? ¿Las capitales en dónde están? ¿En el centro o en las periferias? Eso también hay una dinámica geopolítica muy interesante, ¿sí? Pero entonces, cierro el paréntesis, él decía que hay periferias geográficas que están afectando y que no se nos pueden pasar de largo a la iglesia. Y son esas geográficas que tienen que ver con aquellos territorios carentes de participación, carentes de
integración y sobre todo carentes de poder, ¿sí? Casi que territorios que han sido invisibilizados, ¿sí? Y que no tienen la oportunidad de resurgir de otras maneras, ¿sí? Y ahí es donde el Papa nos dice, ahí hay unos lugares y unos territorios que hay que estar muy atentos, entre otras porque nuestra fe nació en territorios de periferia. Eso se lo dice a los jóvenes, incluso se lo recuerdan en la encíclica Christus Vivit, ¿sí? Nuestra fe está en la periferia, porque nació de un crucificado. ¿Qué más periférico que eso? ¿Qué más carente de participación, integración, qué más carente de poder que un crucificado? ¿Sí? Pues ahí está. Entonces él dice, hay que estar muy atento a esas periferias geográficas, ¿sí? Algo así como que no nos la embolaten, ¿sí? No, hay periferias geográficas y que se pueden ver, que se pueden tocar, que se pueden oler incluso, ¿bien? Y además hay otras que, como lo decía alguien, son las periferias ¿qué? Existenciales, ¿sí? Que son aquellas que tienen que ver con el dolor, la injusticia, la ignorancia, la soledad, incluso las profundas rupturas humanas, ¿sí? Las profundas rupturas humanas. Y esas de pronto no son tan visibles, pero sí se pueden sentir mejor, ¿sí? Esas a veces no las ve uno, pero sí las percibe, las siente, ¿no? Como cuando uno dice, yo estoy sintiendo algo aquí y es donde no me cuadra, ¿sí? Esas son las periferias entonces que creo yo que desde la iglesia estamos hablando y que nos parece muy bien ir también ayudándonos a entender por dónde van, ¿sí? Incluso pastoralmente pensar, bueno, y entonces, ¿cómo integramos o seguimos integrando estas periferias geográficas y existenciales en nuestra acción pastoral? Incluso en nuestra vida diaria, para que la pastoral no se nos vuelva como una cosita anexa, ¿no? Que hacemos los sábados. No, ¿cómo vamos integrando este tema en las periferias, en nuestras opciones y prácticas personales? ¿Bien? Bueno, en síntesis, Francisco, desde su sencillez y completud, sí nos dijo que la periferia, o sí nos planteó que la periferia era una categoría que define la exclusión. Si usted quiere ponerle un nombre a la exclusión desde la perspectiva católica y cristiana, dígale que es una periferia, ¿sí? Por eso en este caso la periferia sí define una categoría de exclusión, que separa, que rompe, que decreta incapacidad, ¿sí? Que decreta incapacidad, es decir, a veces estos territorios y estas experiencias lo que nos hacen ver es que a muchas comunidades y personas nos hacen creer que son incapaces de ser mejores seres humanos. Y eso es una realidad y un ejercicio del poder muy grande. Y yo creo que usted lo ha visto en sus centros de proyección social, cuando eso respira en el ambiente, ¿no? Cuando nos toca hacer muchos esfuerzos para que la gente se crea que sí puede, que es persona, que en sí misma hay un capital que hay que ponerlo a producir, no en las otras lógicas del mundo, sino en la lógica del humanismo propio que es el Evangelio. Y por eso para Francisco esto era tan importante decirlo, de que estas dinámicas que separan, incluso que van en contra de la amistad social, son las que nos toca ayudar a entender y ayudar a trabajar para seguir y como recomponer el tejido humano. Bien, todo aquello que excluye y que rompe, desde mi perspectiva, y ojalá que Francisco lo permita, no me jale las patas por estar diciendo cosas que no son, es lo que él, digamos, quiso y nos invitó a la iglesia para tener en cuenta en las periferias. Bien, en síntesis, ya en esta segunda parte, podemos decir entonces que las periferias son espacios, ¿sí? Espacios, es decir, tangibles, son también lugares, territorios, cosas que se ven en un mapa, que se ubican, que tienen coordenadas, también son productos que pueden excluir, separar, ¿sí? Eso me acordó una vez que
en una de las clases que hablaban sobre las relaciones de poder en los productos. Una vez una compañera en una clase dijo que Transmilenio era un producto de la exclusión. Yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo así que exclusión? ¿Cuánta gente no se sube a esa vaina? Me dice, ¿sabe por qué? Porque yo no alcanzo las manijas para cogerme. Yo le dije, pues cójase los tubos. Dijo, no, posiblemente es un dispositivo que pensó que eso no. Claro, en ese momento no estaban cuando le pusieron esas agarraderas, ¿no? Incluso en algún tiempo a los mismos vagones de Transmilenio le pusieron, aparte de las varillas, como otras así en curva para ayudarlo. Debe ser que mi amiga puso la queja y le hicieron caso. Pero más allá de eso, creo que sí hay productos que excluyen, ¿sí? Si hay cosas tangibles que nos dicen, no, no es para ti, no es para ti, y quiero que no sea para ti. De hecho, en muchos lugares del mundo, aunque la lengua y las plurilenguas son una manera de acercarnos, pero en muchos lugares no lo son. No me interesa que hables mi mismo idioma, quiero que estés allá. Yo centro, tu periferia, TQM. ¿Listo? Así son productos. Bien, entonces, periferia hablamos de espacios, lugares y productos que generan desintegración y empobrecimiento, pero aquí, estimados lasallistas, también, creo que aquí hay un elemento que Francisco también lo dijo categóricamente, y es que la periferia también genera solidaridad y resistencia. Y la resistencia no es solamente hacer alaraca y salir a caminar, hace parte, ¿sí? Pero la resistencia es tener muy claro cuáles son los intereses de otros para que yo sienta y me quede en este lugar de la periferia. Eso es hacer resistencia. Y creo que aquí hay una bonita invitación a que nuestros centros de proyección podamos pensar en cómo le hacemos resistencia a todas las relaciones de dependencia y poder que están ejerciendo sobre ese territorio, ¿sí? No para lanzarle tomates ni bombas pintura a la fachada del presidente de la acción de la Junta de la JAC, no, pero sí para entender y decir, mira, aquí hay unas cosas que podemos transformar y romper. ¿Bien? Listo. Preguntas hasta ahí, tengo un minutico de preguntas si hay algo que quisiéramos aclarar o decir, hermano, yo no le entendí. Ojalá que no. Sí, dale. Y sí, mi pregunta es cómo una periferia se puede resistir a esas relaciones de poder. Voy a pasar al tercero y quisiera como compartirles un método, por decirlo así, que pudiera uno encontrar esa resistencia, ¿no? Lo que sí te puedo decir por acá, la primera clave es saber por qué ese territorio, esa comunidad, esas personas están en la periferia. Comprender a la mayor profundidad posible, creo que es una manera de resistir, ¿sí? Porque a veces los del centro no les interesa que sepamos por qué sucede eso, por qué pasa lo que pasa, ¿sí? Y creo que es una manera de resistir. Por eso el tema de el diálogo, el discernimiento, la planeación conjunta nos ayuda a hacer una sana resistencia, incluso a ser justos con nuestra tradición, ¿no? Venimos de una tradición educadora. Y los educadores pensamos, reflexionamos y desde allí resistimos a estas dinámicas. Lo voy a guardar para el discurso de la próxima cabildo abierto que haya. Bueno, bien. Entonces, bien. En ese sentido, quisiera entonces invitarlos en esta segunda parte a una exhortación, ¿sí? Exhortación, pues es decir, pues entregarles un mensaje con el mayor cariño y pues invitarlos a que podamos seguirlo construyendo juntos. ¿Y cuál es? Salir hacia las periferias que los centros han creado. Sigamos saliendo, ¿sí? Sigamos saliendo de los centros, incluso entendiendo centros porque nosotros mismos podemos ser un centro, ¿sí? Y un centro que no se permea por sus periferias. Sigamos saliendo de nuestros centros hacia la periferia, ¿sí? ¿Para qué? Para conocer por qué existe esta periferia, ya lo que te decía acá. ¿Quién la produce? Insisto, esto no es natural, esto no es histórico, esto no lo quiso Dios, esto no es devenir de la naturaleza, no, esto es producido, ¿sí?
cómo lo transformamos sinérgicamente estas relaciones de dependencia. Y aquí también puede haber una clave de cómo hacerle resistencia. Las transformaciones en estos contextos no se hacen por separado. La clave es que haya un trabajo articulado entre muchas personas y grupos para que las relaciones cambien, se transformen, no sean de dependencia de otros, sino que sean más autónomas y humanizadoras, ¿sí? Así que también su merced vaya pensando si en estos centros de proyección su merced está trabajando muy solo o sola. Esté trabajando muy centro, ¿no? Yo aquí vine a salvar. Ahora, yo les digo cómo es la cosa. No, miremos cómo efectivamente podemos hacer otro tipo de relaciones, podemos ejercer otro poder que no sea el de la dependencia, ¿sí? Entonces, eso es una exhortación que quisiera y que, insisto, pues me apalanco en las palabras de Francisco y en este hombre que inspiró y enardeció el corazón para decir, aquí hay un compromiso mucho más fuerte de nuestra iglesia y, cómo no, desde nuestro Instituto de La Salle. Bueno, bien, yo no sé si se alcanza a ver aquí, ahí hay un símbolo, ¿ustedes reconocen ese símbolo? Utopía, ¿la han escuchado por ahí? Utopía. Bueno, pues Utopía es un campus de la Universidad de La Salle. Y si uno quisiera ponerle también otro ejemplo de cómo ha sido la transformación de estas periferias, pues tiene que ir a Utopía, ¿sí? Y allá es un lugar, porque ese también es un lugar en donde las relaciones han cambiado, en donde el centro ya no es el que dirige su actuar, en donde las personas se han humanizado a partir de otras relaciones, ¿sí? Eso es un muy buen ejemplo en ese sentido, entre otras, porque Utopía es el primer campus universitario rural del país, y seguimos siéndolo desde hace 15 años. El primer campus. Ahí fue cuando la congregación y la universidad entendió que no tenía que ser el centro. Tenía que ser periferia para que desde esa periferia las relaciones cambiaran. Y fue cuando las cosas empezaron a cambiar. Empezaron a cambiar. Bueno, bien. Ahora, eso hasta ahí, ¿no? Hasta ahí el tema de la periferia. Ya estoy muy periférico. Pero ahora nos lanzamos a otro tema un poquito grueso, que es cómo así que esta periferia es un lugar teológico. Dios santo, o sea, a pesar de que la periferia es como así de grande, ahora que eso sea un lugar teológico y eso, pero ¿cómo así? Bien, hagamos rápidamente un ejercicio de qué es un lugar, ¿sí? Pensemos en algún lugar, traiga a la mente algún lugar, ¿sí? Cualquiera. Y le invito a que lo ubique en un mapa. ¿Dónde queda ese lugar? Póngale ahí el GPS. ¿Dónde? Pum. Póngale la gotica así, tim. Ahí queda. Traiga a su mente sonidos que le recuerden ese lugar. ¿Ese lugar produce sonidos? Perfecto. Le pregunto, ¿ese lugar le produce olores? ¿Le huele a algo? ¿Le sabe a algo? Es como cuando uno se come una arepita esas ricas y no se acuerda que uno le recuerda algo. No vaya a dejar pilas del lugar, ¿no? Bórrelo de la arepa. Quédese con el lugar. Ahora recuerde, en ese lugar, ¿qué tipo de personas hay? ¿Sí? ¿Qué personas habitan ese lugar? Y pensemos ahora qué tipo de relaciones tienen esas personas entre sí. ¿Cómo se tratan? ¿Qué generan las relaciones ahí? ¿Sí? ¿Qué recuerdos, qué cosas que pasaron anteriormente en ese lugar usted más recuerda?
¿Qué memoria tiene de ese lugar? Y finalmente, ¿cuál es el tipo de comunidad que existe ahí? ¿Sí? ¿Ahí hay comunidad? ¿Hay algún tipo de vínculo entre ellos? Aquellas personas que viven en ese lugar. ¿Para qué invitarlos a hacer este ejercicio, estimadas y estimadas? Precisamente un lugar es una composición de estos elementos. Quiere decir que si decimos que la periferia es un lugar, tendremos que ir encontrando que una periferia puede tener estos elementos. ¿Sí? Claro, materiales, tiene que tener elementos físicos, ¿no? Las relaciones pues no son tan físicas, pero sí se notan, se perciben en el trato, en las palabras de las personas, ¿sí? Pero si la periferia es un lugar, tendríamos entonces inicialmente que pensar que tiene estos elementos. Pueden haber otros, ¿sí? Pero yo les compartiría esos inicialmente. Y si es un lugar, ¿cómo así que teológico? Resulta, y aquí quisiera mencionar dos autores que me parecen importantes dentro de esta denominación de lo teológico, el lugar teológico. Uno de ellos, bien viejito, pero re viejito, Melchor Cano, ¿sí? Nació en el siglo XVI, 1509 a 1560. Era un padre dominico, ¿sí? Y participó, digamos, de una de las reformas católicas más importantes en la iglesia en ese momento. Resulta que él planteó que para identificar cómo Dios se revela al ser humano y a la humanidad, hay que encontrarlo o consultar unas fuentes. ¿Sí? O sea, nadie puede decir, ay, a mí Dios se me reveló, ya. No. Melchor decía, un momentico. Si usted quiere saber que eso es una revelación de Dios, usted tiene que consultar unas fuentes. Y esas fuentes para él eran principalmente escritos o textos. ¿Cuáles eran esos? La escritura, la Biblia, la palabra, la tradición apostólica, es decir, lo que nos enseñaron los apóstoles y primeros discípulos de Jesús, el magisterio de la iglesia, es decir, los sacerdotes, el Papa y su equipo de teólogos, ¿sí? Que nos van diciendo, bueno, aquí hay una experiencia que hay que tenerla en cuenta. Los padres de la iglesia, que fueron unos señores más o menos en el siglo IV, que empezaron también a producir y a traducir al mundo de su tiempo, cuál era la expectativa, cuál era la experiencia profunda de Jesús. Los padres de la iglesia, que después todos los hicieron santos, casi así como por combo, ¡chum! Todo mundo padre, santo. Así que si usted quiere ser santo, hágase padre o madre de la iglesia. Ya, ahí la tiene asegurada. Y finalmente, la teología y sus vertientes. La teología como una disciplina, ¿no? Como un área de estudio, ¿sí? Entonces, Melchor decía, estas son las fuentes, para que nadie venga aquí a decir que es que la revelación es cualquier cosa. Que se me apareció una arepa, que se me apareció la Virgen en la pared. No, momentico, eso no es. La revelación no es esa. Pero además, y casi que 6 siglos después, vino otro personaje, ese ya no es tan viejito, bueno, en este momento sí porque tiene como 86 años. Se llama John Sobrino y es un teólogo, un teólogo español que impulsó o es considerado una de las vertientes más famosas en América Latina a nivel teológico, que es la teología de la liberación. Y él retomó a este señor, pero resulta que lo actualizó. Claro, no iba a ser bobo decir lo mismo, ¿sí? Dijo, pues vamos a actualizarlo. Y resulta que John Sobrino dijo que la revelación, si bien es cierto está en los textos, también está en las realidades en donde Dios se revela. O sea, claramente él dijo, Dios se revela en las realidades históricas, en las realidades del mundo, ¿sí? Y nos dijo cosas como estas. La realidad habla de Dios porque Dios habla por medio de la realidad.
Si Dios se comunica a través de las condiciones humanas, pues cómo no las condiciones humanas van a hablar de Dios. Es casi que una relación directamente proporcional, ¿sí? De que entre más Dios hable en su historia, en la historia del hombre y de la mujer, pues de seguro tendremos más datos para saber cómo es que Dios está hablando, ¿sí? Segundo nos dijo, en la realidad histórica Dios y Cristo se hacen presentes. Y para saberlo, ojo, para saberlo, hay que usar las fuentes de Cano, es decir, estas que están a la izquierda. O sea, hay que tenerlas en cuenta. Pero además, discernir la manifestación de Dios y Cristo en el presente. Hay que discernir. Y discernir es pasar por un colador toda nuestra reflexión y quedarnos con lo menudito, ¿sí? Por eso el diálogo comunitario es muy importante en el momento de saber cómo Dios está actuando en nuestra periferia, porque ahí Dios estará hablando, ¿sí? Y finalmente, el lugar histórico es un lugar teologal, porque Dios nos habló y sigue hablando. Si su merced coge rápidamente la Biblia, usted va a encontrar una serie de relatos más históricos que teológicos a primera vista. Usted le van a contar muchas cosas, muchas. Incluso el más afamado es toda esta historia del pueblo de Israel en Egipto, ¿no? Y usted empieza y lea Éxodo, Levítico, Deuteronomio, en fin, de ahí para adelante todo lo que usted quiera. 10 temporadas de una sola. 10 temporadas, o yo casi con 10 capítulos cada temporada. Pues ahí tenemos un dato muy interesante, porque Dios está hablando a través de esas realidades. Cuando juntos las leemos, cuando juntos empezamos a hacer una lectura de fe de toda esa realidad histórica, es un donde dice, vea, aquí es donde Dios está actuando. Dios está actuando de esa manera. Bien, en este sentido, y finalmente, creo que John Sobrino nos dice o nos recuerda dos principios muy importantes, estimados lasallistas, para que nosotros consideremos que la periferia, en este caso nuestros lugares de trabajo social, nuestros entornos educativos, sea un lugar donde Dios hable. Y es que parten de un principio en donde Dios se encarna totalmente en la realidad histórica. Ese es uno de los principios y casi que dogmas de fe. Dios se encarna, ¿sí? Y uno dice, ¿y uno cómo explica eso? Dios quiera que no me castiguen, pero yo tengo uno de estos ejemplos. En la teología hay un principio que se llama de la encarnación, que dice que Dios, que es absolutamente amor y misericordia, se encarnó en las propias condiciones humanas, ¿sí? Y ese encarnarse, ese ejercicio de donarse, es lo que en teología le llaman la kenosis, que es un término griego. ¿Y qué es la kenosis? Hacer esto. ¿Qué dice ahí? Ok, pero este vaso, ¿qué hizo con esto? Llené el otro, ¿no? ¿Este vaso quedó lleno o vacío? Vacío. Así que hice un ejercicio de vaciamiento, ¿sí? Todito, vea, todito. Vacié el agua totalmente. El principio de la kenosis, es decir, que Dios, que es principio de amor puro, de misericordia, ¿sí?, se vacía totalmente en la realidad humana, ¿sí?, y toma su forma, sin importarle tanto que sea el Dios de la vida, no importa, se vacía y toma la forma, asume su característica y su condición humana, ¿sí? Por eso es que Dios puede hacer lo que se le dé la gana. Porque quien es amor puro, pues hace lo que quiere, ¿sí? Y este principio de que Dios se encarna totalmente en la realidad histórica es una manera de entender que en nuestros centros de proyección social, que en nuestras comunidades, ahí hay un Dios que se vació. Lo que nos toca a nosotros es mirar, bueno, ¿y dónde lo encontramos? Porque cuando Dios se vacía en la realidad, pasa como el agua. El agua toma la forma donde se vacía. Pero recuerden que el agua también hace que su recipiente se transforme, ¿no? ¿Cierto? Porque si esto fuera de cartón o papel, ¿qué le pasa? Se ablanda, ¿no?
el agua empieza a tomar, ¿no? O cuando hay un recipiente mucho más fuerte y uno deja agüita ahí reposada, ¿qué pasa? Se oxida, ¿sí? O tiende incluso un poquito como a ablandarse, ¿no? Dios a veces lo ablanda a uno, con paciencia, pero lo ablanda, ¿sí? Entonces, esto es muy importante entenderlo, porque así mismo podremos entender por qué la periferia es un lugar teológico, porque Dios de seguro ya tomó la decisión de vaciarse, hay que reconocerlo. Y finalmente, porque también dice John Sobrino, Dios viene a salvar y a redimir. Si Dios no viniera a hacer otra cosa, a anunciar buenas noticias y a hacernos mejores seres humanos, discúlpeme, pero no nos serviría creer en Dios. El Dios de los cristianos es un Dios que salva y que redime. Así que si está en nuestras periferias, tendremos que ayudarle a Él a cómo salvamos y redimimos esa periferia. Y ahí es en donde pues cobra vida este tema de la transformación social. ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo descubrir entonces a Dios? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos ponemos? Pongámonos unas gafas, algo tridimensional para ver a Dios volando por ahí, ¿no? Como, venga, yo quisiera saber cómo es que se hace eso. Hay un método que la pastoral latinoamericana nos lo regaló, por lo menos casi después del Concilio Vaticano II, y es lo que nosotros llamamos el método teológico pastoral latinoamericano y caribeño. Si queremos saber y discernir cómo Dios está actuando en una realidad, vale la pena seguir este pasito. Hay que aprender a ver mucho, ¿sí? Con los ojos abiertos, escuchar mucho, ¿sí? Para que luego juzguemos, aprendamos a discernir qué es lo que yo vi en torno a mi misma realidad, ¿sí? Para poder juzgar. Juzgar aquí no es señalar. Juzgar aquí es discernir, ¿sí? Es pasar, digamos, por el diálogo, que fue lo que vi. Tercero, actuar. Que el ver, el juzgar me lleven a alguna acción. Y finalmente a celebrar, porque esto no es un trabajo, esto es un símbolo pastoral que también vale la pena celebrar. Pero vea qué bonito, La Salle no se queda atrás, porque nosotros también tenemos un método para encontrar a Dios en la realidad. Y es lo que podríamos llamar un método educativo pastoral lasallista. Y este también tiene sus pasitos. El primero, hay que disponerse. Y qué bonito que cuando estemos en nuestras periferias nos dispongamos. De hecho, cuando uno dice acordémonos de que estamos, es un ejercicio de disposición. Entonces, el ser lasallista es un ejercicio de disponerse. ¿Sí? De que nuestras periferias no nos pasen como el teflón, ¿no? por el ladito. No, disponerme. Segundo, impresionarse. Y para impresionarse, pues a veces, y sobre todo ustedes jóvenes, lo señalan que ustedes ya no se impresionan con nada. Pero yo creo que si ustedes sí se impresionan con mucho. Lo que pasa es que a veces no los entendemos qué es lo que le impresiona. Pero el impresionarse es una característica y un paso muy importante para La Salle, porque aquel que se impresiona permite el tercer paso. Me impresioné tanto que voy a discernir juntos con otros qué fue lo que pasó. ¿Qué vamos a hacer? Para que ese discernimiento me lleve a tomar decisiones, ¿sí? A tomar decisiones. No en balde, la regla de los hermanos describe el llamado de Juan Bautista Lasalle cuando dice impresionado por la situación de los hijos de los artesanos de la Francia de ese tiempo. Impresionados. Si él no se hubiera impresionado, de seguro no le hubiera prestado atención a esto. Y mucho menos hubiese discernido y tomado decisiones. Bien. Como ya me dijeron que quedan 5 minuticos, solo 5 minuticos, ¿ya? Quisiera aprovechar para reproducir este pequeño video que seguro nos va a hacer alusión a algo, pero que también es una invitación a que Dios nos siga enseñando muchas cosas desde la periferia. Y si Dios enseña desde la periferia, es porque esa periferia sí es un lugar teológico. Bien, rodémosla pues, por favor.
Estimados y estimadas, que el Dios en las periferias, para que ésta sea un lugar teológico, no es el Dios de la oveja perdida, es más bien el Dios del buen pastor, del pastor generoso. No es el Dios del hijo pródigo, es más bien el Dios del Padre que ama profundamente. Si esa es la experiencia que nos genera la periferia, vale la pena ser, como lo muestra el video, aquel que arriesga todo, aquel que saca lo mejor de todos y de cada uno, por poquito que sea, y que incluso nos completa aquello que nosotros por nuestras mismas fuerzas no podemos. Muchas gracias y seguimos orando juntos y juntas por este trabajo. Hermano Andrés, muchísimas gracias por tu iluminación para entender que es desde la periferia donde entendemos el centro y pues sí o sí nos toca salir de nuestras instituciones para entender qué pasa en las periferias y desde allí pues bueno, descubrir esto bonito que tú nos acabaste de terminar en tu conversación y en tus exposiciones de que es precisamente a Dios es donde está allí, ¿no? Y que bueno, también lo encontramos en el aula de clase y en el descanso y todo, pero cuando somos capaces de ir a otro lugar y ver otras necesidades y realidades, pues allí la vida se transforma y por eso el lugar teológico. Creo que ya la palabra es muy clara. ¿Qué significa eso del lugar teológico donde precisamente se vacía Dios y acontece Dios en lo cotidiano? Entonces, hermano Andrés, vamos a dar la oportunidad de 2 preguntitas o 2 aportes de pronto del público para que tú nos puedas seguir iluminando y con eso cerramos este momentico de ponencia. Entonces, ¿alguno o alguna? John y Jesús, muy concretos por favor en la pregunta para poder seguir como con el horario. ¿Listos? Bien, John. Bueno, vamos a hacer el esfuerzo porque lo que acabó de hacer el hermano Andrés es profundamente inspirador y sobre todo el video que acabamos de ver creo que también es impactante, muy evangélico, efectivamente, y nos deja pensando muchísimos elementos, pero me preguntaba muchísimo lo que hacía referencia al final sobre el principio de vaciamiento, cómo entender el principio de vaciamiento, por ejemplo en un centro de proyección social o en una periferia, entendiendo que el principio de vaciamiento es amor puro y absoluto de Dios en esa realidad, es decir, cómo entender que si Dios se dona con amor puro, en la realidad encontramos casi todo lo contrario. O estamos entendiendo mal la palabra amor, o estamos entendiendo mal porque pues no necesitamos, y de hecho el video me ayudó a entender un poquito de que pues finalmente amor puro y donación absoluto no necesariamente tiene que ser pasarla bueno, o que todo esté bien, o que todo esté perfecto, o que todo salga bien, o que todo salga como lo planeamos. Entonces, esa es mi pregunta, pues digamos para nosotros que a veces nos angustiamos, ¿sí? A veces nos desconsolamos porque las cosas no marchan y no andan al ritmo que uno quisiera, y que la semilla a veces está más todavía en la tierra que creciendo. Entonces, ¿cómo actuar ante este principio de vaciamiento? ¿Cómo entenderlo para mantener obviamente pues, esa calma de ese Padre que se nos presenta allí en ese video? Muchas gracias. Gracias, John. Jesús. Johncito, ahí el micrófono, por favor. Jesús, si quieres, levanta la mano para...
cuando yo leía el documento, hermano, de Proyecto Levadura, Creciendo Juntos en un Sueño Lasallista, aparecía en el numeral 3 precisamente eso que su merced decía. Las periferias como un lugar teológico, epistemológico, antropológico, describe muchas veces las periferias como ese lugar. Y entendí ahora con su merced, por ejemplo, que las periferias se crean con la relación de poder, ¿cierto? Entonces mi pregunta, y voy a convertir esta afirmación en pregunta, porque cuando leía yo decía, pero ¿cómo entender esto? Nosotros no estamos generando periferias, las periferias las generan las relaciones de poder, los sistemas. Entonces, cuando uno va a las periferias, a encontrarse con las periferias, y dice el documento, hermano, para que yo pueda entender eso, es algo que tenía, y gracias a Dios se me presentó esta oportunidad. Dice, a partir de lo anterior, en nuestra inspiración, diseñar un itinerario para que las familias lasallistas se encuentren con las periferias, no como una meta, sino como un punto de partida para la transformación de las vidas. ¿Por qué lo digo? Porque en esa relación que su merced decía, centro, periferias, periferias, centro. Entonces, no sé si lo estoy entendiendo mal, pero aquí dice que nuestra meta no se convierta en el lugar, sino que las periferias se conviertan en nuestro punto de partida. ¿Cómo entender eso con lo que su merced nos acaba de explicar, de esa relación, de esa teoría que usted nos acaba de explicar? Bien, gracias. Frente a la primera inquietud, esas son de las contradicciones que hace Dios en la historia, ¿no? El Dios de los cristianos es un Dios profundamente contradictorio. Y lo más contradictorio es que haya manifestado su mayor gesto de amor y de entrega en la cruz. O sea, ¿cómo un ser se puede revelar en una cruz, entendiendo que ese no es el fin último, sino que más bien es la muestra, digamos, de decir, pues aquí nadie me mata, aquí yo entrego mi vida porque quiero, ¿no? Esas son las contradicciones, por eso a veces la vulnerabilidad, las fracturas, la liminidad de la historia, ¿sí? A veces en el sufrimiento es la oportunidad para encontrar pues este Dios que es profundamente amoroso, ¿sí? De hecho, alguna vez conversando con un hermano llegamos a la conclusión que estos grandes valores de la sociedad como el amor no existen. O sea, es decir, el amor no existe, la pasión no existe, la misericordia no existen. Existen personas amorosas, personas misericordiosas, y creo que esa es la manera en que Dios ha entendido que vaciarse en la realidad humana es ponerle rostro, piel, nombre, olor a todo lo que Él está llamado a hacer en la historia humana, ¿sí? Por eso que la periferia a veces, en medio de estas complejidades, son los mejores lugares para pues revelar ese amor de Dios, ¿no? Esa misericordia. De hecho, casi que en el Evangelio, pues, ¿qué es lo que hace Jesús, no? Encontrarse con los que están en la inmunda, en la periferia, ¿sí? Y cambia su manera de ser, ¿no? Cambia su manera de cuestionar. Por ahí va, no sé, después lo podemos profundizar igual más adelantico si su merced quiere. Y en este tema de las relaciones centro-periferia, creo que ayudarnos, por ejemplo, a estrechar de que no haya ni centros ni periferias es una manera de entender y de cambiar las relaciones, ¿sí? ¿Qué tal si hacemos de nuestras periferias los centros? Desde donde nos enunciamos, desde donde nos pensamos, ¿sí? Por eso, ustedes han visto que a veces en estos esquemas pastorales, sobre todo en las Salle, somos muy resistentes a que la acción pastoral sea existencial, ¿no? Porque lo asistencial crea relaciones de dependencia, no de empoderamiento, no de reflexión. Entonces, creo que plantear otro tipo de relaciones, acotar, estrechar ese centro-periferia más, ubicarnos en otro lado, nos permitirá, digamos, pues incluso fracturar esas dicotomías, ¿no? Esas dicotomías de centro-periferia, no. Creo que las periferias también pueden ser pastoralmente nuestros centros y los que pueden enriquecer nuestra misión educativa lasallista. Y un datico, en el tiempo del fundador, lo que más creció porcentualmente en número de escuelas, cuando empezó a fundar por toda Francia, fueron las escuelas rurales. O sea, es decir,
el primer ejercicio nació en París. Ahí tuvieron las 3 primeras escuelas. Casi que a los 10 años después tenían 30 más, por decirlo así, en todo el territorio. Su periferia se convirtió en el centro, porque París ya no era el centro, era todas las escuelas rurales, en donde casi que le tocó a él sacar hermanos debajo del hábito porque no tenía, no sabía de dónde. Y fue ahí en donde, por ejemplo, en esa intuición que también hace parte de nuestra espiritualidad, nos ayudó a entender que estas periferias sí podían ser nuestros centros. Bien, gracias hermano Andrés por tus respuestas. Y bueno, también en muestra de agradecimiento y reconocimiento, hermano Andrés, vamos a entregarte un pequeño certificado de agradecimiento y te vamos a imponer un pin del movimiento Levadura, que así como Orocue fue tu periferia y sigue siendo tu centro en este momento en tu vocación, pues has aportado muchísimo en muchos lugares y nos has enseñado también a encontrar el centro en las periferias donde nos hemos encontrado. Entonces, un fuerte aplauso para el hermano Andrés.